Corte de Constitucionalidad, en pleno martes santo, publicó en el Diario Oficial su resolución de anular la pena de muerte para los sentenciados por asesinato contemplado en el artículo 132 del Código Penal. Los argumentos de la Corte son que se vulnera el artículo 4, 5, 12, 17, 18 y 19 de la Constitución, que se refieren a la dignidad del imputado, libertad e igualdad. Según el analista constitucionalista Alexander Alsenhat, se debe analizar la resolución de la Corte. Es una sentencia de inconstitucionalidad que yo también conocí hoy porque salió publicada en los diarios, es el único conocimiento que tengo de la misma, donde se declara inconstitucional una frase que permite imponer la pena de muerte para el delito de asesinato, contenido en el artículo 132 del Código Penal. Y el argumento de la Corte es que viola la Constitución el hecho que se permita poner pena de muerte basado en la futura peligrosidad del individuo. Ese no es un factor objetivo, sino que se basa en una presunción y entonces la Corte determina que eso es inconstitucional. De ahí que a partir de la vigencia de esta sentencia, que es mañana, no se puede imponer pena de muerte para el delito de asesinato. El abogado le hace el llamado a la CC a que sean más transparentes en sus decisiones. A mí me llamó la atención ver esta sentencia hoy martes. No sé exactamente por qué salió hoy martes, pero sí me gustaría aprovechar tal vez el espacio para solicitarle a la Corte que trate de hacer más públicas los procesos de relevancia nacional que está conociendo. Porque yo, por ejemplo, no tenía conocimiento de esta acción. El recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto por 3 abogadas contra el artículo 132 del Código Penal, que reza: sin embargo, se le aplicará la pena de muerte en lugar del máximo de prisión si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes se revelare una mayor particular peligrosidad de la gente, a quienes no se les aplique la pena de muerte. Por este delito no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Cambios, pena de muerte es nuestro hashtag de la noche. Vamos a las redes y luego entramos a la discusión de esta noche. Nos dice Elmer Palencia, la CC totalmente fuera de sintonía. Magistrados traicioneros, es lo que le plantea Sebastián. Brandon Rodríguez nos plantea entonces que se reforme la Constitución y se elimine el artículo por completo. Si se puede aplicar, se viola la ley entonces. Si no se puede aplicar, se viola la ley entonces, es lo que nos dice Brandon. Maripaz, me parece desacertada la decisión, ya que se va a poner peor la violencia, es lo que nos dice Maripaz. Y Héctor nos plantea, sin justicia pronta, cumplida y ahora sin pena de muerte, será un aliciente más para asesinar. Y la CC está muy mal. Ahora peor se va a poner esto. Saben que nada les pasará. Es lo que nos dice Maripaz. Ahí habría que matizar lo que está planteando Maripaz a que, a ver, ¿a quién les aplicaba este tema? A aquellas personas que cometían el delito de asesinato. Y de las más de 40 personas que están esperando pues pagar pena de muerte, creo que son unas 10 o 12 las que están condenadas por el delito de asesinato, que ahora podrían solicitar pues que se les modificara la pena. Le doy la bienvenida y las buenas noches al licenciado Edgar Ortiz. Buenas noches, Juan Carlos y Adrián, en esta noche martes santo, para conversar un tema que yo creo que hay que poner en contexto. Lo bueno es que hoy tenemos abogados. ¿Cuáles son los tipos penales para poder aplicar la pena de muerte? Bueno, secuestro, violación y asesinato. Y asesinato ya no. Magnicidio y parricidio. Magnicidio y parricidio. Okay. Y ejecución extrajudicial. Cuando muere la víctima. Ah, ok. Ejecución extrajudicial también. Ok. También tiene pena de muerte. La verdad que hay que encuadrar la resolución, porque no, tal vez mucha gente, por lo que he leído en redes, interpreta que se está eliminando la pena de muerte y no. Lo que se está haciendo es, se declaró inconstitucional un parrafito, una oración, más bien, del artículo, no es el párrafo, bueno, casi un párrafo, pero del artículo 132 del Código Penal que se refiere al asesinato. ¿Qué decía este párrafo? Pues este párrafo lo que establecía no es el tipo penal. Este párrafo simplemente decía,
cuando las circunstancias del imputado revelen peligrosidad por la forma en la que ocasionó el hecho, el juez puede decretar la pena de muerte. Yo lo estoy explicando, si lo quiere leer textualmente, vaya al Código Penal y léalo. ¿Cuáles fueron los argumentos de la Corte para entender, y los de los postulantes, porque hubo una persona personas que postularon obviamente la inconstitucionalidad en este caso? Lo que están diciendo tiene muchísimos sentidos desde el punto de vista técnico. Hay que entender que esto es técnico. ¿Cuál es el problema técnico? Si usted pone en un artículo, aquel que viole a una persona será castigado con pena de muerte, eso no es problema. El problema en este caso, no es problema desde el punto de vista técnico, ¿no? El problema en este caso es si usted dice, en el asesinato, cuando el juez considere que las condiciones son peligrosas o revelen que hay un riesgo de que se cometa un nuevo delito, se aplicará pena de muerte, usted le está dejando abierta la puerta al juez para que él, a su leal saber entender, gradúe la pena. Y eso no puede ser constitucional. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de principios y garantías que protegen al ciudadano. Y una de ellas es el triadísimo y famosísimo principio de legalidad. Y el nullum pene sine lege. Exactamente. No hay crimen ni pena sin ley anterior. Entonces, si la pena no está establecida taxativamente en ley, pues esa pena no puede estar válidamente establecida. Entonces, lo que la Corte está considerando no es si la pena de muerte se debe aplicar o no. Okay. Que yo creo que durante este programa lo vamos a dilucidar. Lo que está diciendo es, tú no puedes dejarle la puerta abierta al juez para que él considere si eso no. Y ahorita leemos el artículo. ¿Le parece si vamos al artículo para tenerlo bastante claro? El resto, estamos en el artículo 132 del Código Penal, inciso 8. Con el... inciso 8, párrafo 2. Al reo de asesinato se le impondrá prisión de 25 a 50 años. Sin embargo, se le aplicará la pena de muerte en lugar del máximo de prisión si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes se revele una mayor particular peligrosidad de la gente. A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérseles rebaja de la pena por ninguna causa. Estamos en el artículo 132, inciso 8, párrafo 2 del Código Penal. Correcto. Y para terminar la explicación nada más, ¿cuáles son los dos argumentos fuertes que se plantearon en ese sentido desde el punto de vista técnico? Uno es, el juez no puede decidir, por un principio de taxatividad y de legalidad, abiertamente si aplica la pena de muerte o no. Si está en el artículo y se aplica, pues bueno, pero si el juez tiene que graduarla, está mal por el principio de taxatividad. Pero segundo, fíjese usted, esto es más delicado para que lo medite bien en casa. La peligrosidad de un reo o de un condenado es un hecho a futuro. La ley no puede castigar un hecho que no ha sucedido. Si usted mató, va a ser castigado, pero la ley no puede mandar que el riesgo, que es un hecho que no se ha cometido, sea castigado por ley. Esos son para mí los dos argumentos centrales para entender que el artículo no puede ser constitucional y viola los derechos fundamentales de la persona. Concretamente, lo repito, principio de legalidad y también el principio de igualdad, porque estamos tratando a todos los reos de una forma, pero a los reos que están siendo condenados por asesinato de una forma completamente distinta, porque el juez en este caso decidiría cuándo un reo es peligroso y cuándo no. ¿De acuerdo a qué? Le repito, al leal saber entender del juez. Eso no puede ser admisible, ¿no? Vamos a las redes. Estamos esta noche con cambios, pena de muerte, como nuestro hashtag de esta noche. Nos dice Elmer Palencia, los cambios, pena de muerte, alientan a que la población tome justicia por su propia mano. Cada vez más de mal en peor. Albert nos plantea, la pena de muerte es una antimonía, ya que contradice el artículo 2 de la Constitución. Judy nos plantea, es irónico seguir pidiendo la pena de muerte cuando nunca se ha exigido al Estado seguridad. Walter Robles, ahora todos atacan a la CC por hacer su trabajo y protegernos de especulaciones, es lo que nos dice Walter. Antagónica, es decir, peligrosidad no aplica al que comete asesinato por terrorismo cuando ya es reo, y incongruencia es lo que dice Antagónica. Walter nos dice, si no dan la pena de muerte, el pueblo la va a aplicar sin ninguna certeza de culpabilidad del linchado. Esto sería peor. Ahí habría que matizar algunos casos. Judy nos dice, recordemos que el artículo 18 de la Constitución no aplica tampoco a reos por delitos políticos. Edis y Fuentes han generado tantas dudas las resoluciones de la CC que ya dudamos si lo hacen de acuerdo a la coyuntura.
clara. La criminalidad es el resultado de la ineptitud estatal. La pena aplica como último recurso. ¿Qué ha hecho el Estado? Nada, es lo que dice Clara. Estoy con el licenciado Adrián Zapata Lamilla. Buenas noches. Hola, ambos. Y ahora a todos los que nos hacen el favor de sintonizarnos en la casa este martes santo. Fría noche, ¿no? Sí, helada. Bueno, creo que me sumo a lo que dice Edgar. O sea, es imposible que el juez... Creo que esta norma, desde su nacimiento, tenía este vicio que, a mi juicio, y desde que hace bastantes añitos se vio en las aulas universitarias, me parecía algo justamente contradictorio. Me parece que es algo que era una asignatura pendiente. A ver, todos en este país estamos hartos del nivel de delincuencia y estamos de verdad desesperados. El debate de la pena de muerte es algo mucho más profundo que lo que acaba de hacer la Corte. En esta silla y en este espacio hemos dicho que esta Corte Constitucional nos ha quedado debiendo mucho en muchos temas. Sin embargo, quiero rescatar dos asuntos, que son los dos últimos, que a mí me parece que ha cumplido con su trabajo. Que además han sido decisiones antipopulares, pero han sido decisiones técnicas. Uno es el tema de la ley de telecomunicaciones, con una evidente monstruosidad del Congreso que hubo que reparar desde una perspectiva técnica, y esta es otra. La Corte no está entrando en el debate desde una perspectiva técnica jurídica de si abolir o no la pena de muerte. Justamente está previendo que el juez, al dictarla en la sentencia respectiva... Que ese sería el de fondo, ¿eh? Ojo, el de fondo depende, el de fondo popular y lo que a la gente la tiene tan desesperada, nuestra gente, ¿o qué? O sea, de fondo sería, a ver, listo, no creemos en la pena de muerte como Estado, busquemos que haya una abolición de ella, ¿no? Bueno, ese es el debate nacional. Claro. El gran debate nacional que está además, ahorita voy a llegar a eso. Lo que quiero decir es que lo que pretende la Corte Constitucional es evitar que el juez tenga que sacar una bola de cristal para ver el futuro y poder determinar que la peligrosidad es algo evidente. Eso rompe hasta los principios básicos de la reinserción, que es la base del sistema penitenciario y la rehabilitación de cualquier persona. Yo sé que esto es doctrina y que cuando nosotros vemos algunas cuestiones como las que padecemos, no vivimos, padecemos en este país, nos cuesta mucho, pero créanme, cada vez que nos distanciamos de eso, somos menos humanos. Yo entiendo que se señale que aquí se cuida más los derechos humanos del delincuente que de la víctima. Miren, ojo con lo que pasó la semana pasada, fue el asesinato del reo. No podemos ser eso nosotros. Y creo que ese ejemplo, y lo voy a abordar más adelante también. Lo que quiero decirles es que si bien es cierto, hemos sido muy críticos con la Corte en este espacio, en este caso, en la ley de telecomunicaciones, creo que el fallo, a juicio de un servidor, es adecuado. Y quiero también ser enfático en el hecho de que el debate sigue subsistiendo. Y aquí lo delicado en ese debate es el marco legal. Oigamos a mucha gente que hoy está muy, muy disgustada y ofendida con el hecho de la intromisión de factores internacionales o de actores internacionales. Guatemala no es un planeta per se. Nosotros vivimos en un mundo globalizado y el tema de los derechos humanos tiene una trascendencia que va más allá de las fronteras. En ese esquema también, el ordenamiento jurídico nos obliga a cumplir tratados internacionales. La discusión de fondo será esa si seguimos viendo lo de la pena de muerte. En el caso concreto, lo que está haciendo la Corte es expulsando del Código Penal una norma que, además de ser un riesgo, técnicamente era una aberración. Yo creo que es adecuado. De acuerdo, Adrián, pero a ver, planteamos el ejemplo que usted daba, y es el del video de alias El Lobo, este miembro del barrio 18, que se adjudica un crimen. Es más, que sus compañeros ranfleros le dan de patadas al cadáver. ¿Lo juzgaron, le aplicaron la pena de muerte? No. ¿A qué me refiero? Que a él, que ya está condenado por asesinato, no le importa adjudicarse otro muerto porque no va a pagar más. O sea, realmente cuando uno es un ciudadano también dice, oiga, es que de verdad, o sea, el tipo no le da ningún tipo de escozor. Decir, yo maté a otro porque igual no me puede pasar nada más que estar aquí donde hago lo que se me da la gana. Por lo tanto, como ciudadano, pues uno también lo entiende, ¿no? O sea, entiendo la deshumanización y que como Estado usted no puede actuar del mismo calibre que el criminal. Pero Exacto. También entiendo al ciudadano que dice, oiga, ¿sabe qué? Sigue matando el tipo y no le importa. O sea, ahí hay un punto. Vamos a nuestra aplicación de WhatsApp. Tengo una cantidad de mensajes enorme en el 4269-1824. Vamos a los mensajes. Nos dice
quitándole la vida al delincuente no resuelve el daño causado a las víctimas. Nos dice, se necesita una reestructuración del sistema de justicia. Pena de muerte a todos los asesinos mareros y el derecho a la vida de la víctima cambien el Código Penal. Si vamos a la legalidad taxativa, ¿dónde queda la graduación que hace el juez con respecto al mínimo y máximo que contempla cada tipo penal? Es lo que nos plantean. Nos dice que haya pena de muerte porque si no habrá más violencia. Entonces, ¿sigue en pie la pena de muerte para las lacras de la sociedad? Yo le diría que sí y no. Para algunos tipos penales, pero inaplicable por este vacío legal de quién debe de otorgar el indulto. Y ahí tengo yo otra pregunta para los abogados. O sea, ante ese juicio de valor que hace un juez, no existe la garantía del indulto, como esa garantía última, decir, ¿sabe qué? Mire, es que usted no puede decir que lo va a volver a cometer, por lo tanto yo lo indulto. Además es un absurdo, desde lo jurídico y desde Pero esa es la lógica jurídica también, ¿no? Vamos, nos dice, si existe en la Constitución la pena de muerte, artículo 18, ¿por qué es inconstitucional? Creo que Edgar lo dejó bastante claro en cuanto a su alocución. Una pésima decisión, ¿cómo es posible hacer cambios en una ley que no le conviene a la población? Hasta allí ha llegado la corrupción. ¿Hasta cuándo estaremos de rodillas? Que vuelvan a ejercer la pena de muerte, tal vez no se acabe la delincuencia, pero se va a contener. Edwin Mancilla, ¿cómo es posible la Corte Celestial y los derechos humanos ampare más a los malhechores que al pueblo en su mayoría? Qué irónico, hoy el PDH defiende a los delincuentes, pero el ciudadano extorsionado no lo defiende, sí a la pena de muerte. Bueno, yo no creo que el PDH creo que ni siquiera se ha referido al caso, ¿eh? Si no se aplica la pena de muerte en caso justificado, seguirán cometiendo linchamientos porque la población está cansada de tantos crímenes que cometen con gente inocente. ¿Que se aplique la pena de muerte, Edgar? Sí, yo creo que hay que hacer varias matizaciones. Por ejemplo, una buena pregunta que hacen que en WhatsApp es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre declarar inconstitucional el hecho de establecer que la peligrosidad, lo que leíamos, ¿no? La peligrosidad del reo, del condenado, da lugar a su aplicación de la pena de muerte y no cuando la ley dice usted le va a aplicar pena entre 10 y 15 años? Bueno, la diferencia es cuando el Código Penal le dice al juez que la pena de un delito es de 5 a 10 años, por ejemplo, la graduación de la pena va a tender a circunstancias agravantes y atenuantes que están tipificadas en ley. Si fue de presentación espontánea, si fue en estado de emoción violenta, o si fue al contrario, ¿no? Si hay agravantes como nocturnidad despoblado, premeditación, alevosía, motivos futiles objetos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando la ley le pone usted un rango de prisión, la cantidad de años de prisión que el juez va a determinar si atiende a circunstancias objetivas que están planteadas en los atenuantes y agravantes del propio Código Penal. Pero es muy diferente eso a plantear al juez que él tiene que considerar digamos, de sabiduría propia si el condenado a prisión es de alto riesgo o no. El juez no está en la capacidad de hacerlo y como repito, tampoco puede condenar con base a conjeturas un hecho que no ha sucedido. Nadie puede ser castigado por aquello que no ha cometido. De hecho, el intercriminis no se puede condenar tampoco. Yo puedo pensar que quiero meterle un tiro a Adrián, pero mientras no lo haga no es punible, ¿no? Aunque claro, yo lo diga, lo piense y tal, no es punible. Entonces, por la misma razón que no es punible que lo que yo piense, tampoco es punible lo que yo crea que alguien puede hacer a futuro. Entonces, yo creo que eso es importante considerarlo. Y luego hay que entender el fallo de la Corte desde el punto de vista técnico, no entenderlo como, y lo quiero aclarar para que no haya confusión en el debate. No estamos hablando acá de si estamos a favor o en contra de la pena de muerte. La Corte no se está pronunciando a favor o en contra de la pena de muerte. La Corte está emitiendo un juicio técnico y jurídico respecto de una figura penal que en su diseño y en su redacción está colisionando con ciertos derechos fundamentales. Eso es todo, no confundamos el debate. Una cosa es la opinión individual de los magistrados sobre la pena de muerte, la cual desde luego yo desconozco. Otra cosa es la opinión suya y mía sobre la pena de muerte, pero otra muy distinta es este caso concreto. ¿Por qué hasta hoy se está poniendo en tela de juicio? Pues porque nunca nadie la había impugnado. Pero si alguien hubiese impugnado esto hace 10 años, 5 años, 3 años, de la misma forma la Corte tuvo que haber razonado tal y como razonó hoy. ¿Qué otro riesgo veo yo? Hablando del punto. Estaba leyendo el Código Penal y el parricidio y el magnicidio tienen reacciones muy parecidas. Entonces, a ver si no se viene otra ola de
impugnaciones, porque también fijan la pena de muerte, luego lo estudiaré con más detenimiento, pero también tiene una reacción similar que podría caer por su propio peso. Al final quedaría solo el plagio y la violación como delitos con pena de muerte. Pero sí es importante que entendamos que al margen de que estemos a favor o en contra de la pena de muerte, es muy importante que en aquellos hechos en los que se establezca la pena de muerte por lo menos sean respetuosos de los principios básicos del debido proceso. Si los establecemos dándole al juez una facultad demasiado amplia, en lugar de contribuir al Estado de Derecho, estamos restando. Yo recuerdo, no tengo el listado de condenados a pena de muerte. Creo que los últimos que fueron condenados a pena de muerte como tal fue cuando se modificó y se incorporó el delito de secuestro, que fue a mediados de los años 90. Cuando moría la víctima. Sí, y creo que de los últimos fue la llamada banda de los Pasaco, Sí. que fue de las que me recuerdo como tal. Vamos a las redes, estamos en Twitter con Cambios Pena de Muerte, que es nuestro hashtag de esta noche. Edgar René López nos plantea, para delitos inhumanos, castigo inhumano. Cristian nos plantea, la pena de muerte es necesaria para delitos específicos, pero necesaria. Neri nos dice, no es posible que la Iglesia Católica y los derechos humanos estén del lado del delincuente, sí a la pena de muerte. Elmer, son una burla, no piensan. Qué casualidad que ahora que se está hablando tanto de la muerte salga esto, de la pena de muerte salga esto. Ok, yo creo que Elmer hace un hilado fino en dos sentidos. Primero, en que hay mucha prensa, ha habido mucho diálogo acerca... Iniciativa de ley incluso claro, de los partidos. sí, que presentara en su momento la ex candidata a la presidencia de la República, Surimaité Ríos Sosa, y la licenciada Lucrecia Marroquín de Palomo. Y también el hecho de que salga en Martes Santo, ¿verdad? Entonces, eso también le da un grado de suspicacia al tema. ¿Cuántos van a morir? ¿Cuándo vamos a ver el problema de raíz? Cero salud, oportunidad, futuro, corrupción igual a criminalidad. Creo que Clara hace una lectura mucho más profunda del Estado y del por qué hay este tipo de problemas. Quetzalumán nos plantea, no hay mucha diferencia entre la mente criminal de un asesino y la de quienes desean su muerte, nos dice Quetzalumán. Judy, de 193 a 160 han abolido la pena de muerte, otros no la utilizan. Guatemala no necesita más violencia. Fernando, hablemos de cambios de pena de muerte, pero no cambios del sistema de justicia ni fortalecimiento institucional, y sin ellos no habrían resultados. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Fernando. Mientras no se hable de justicia pronta y cumplida, de sí, severidad de la pena, pero también de certeza del castigo, no estamos hablando del fondo de la reestructuración de nuestro sistema. Luis, en Guatemala no se ha cumplido, son muy pocos los casos. Esta es una cortina de humo de parte del Congreso y de la Corte. Sí, lo que pasa es que las últimas veces que se ha ejecutado a alguien en Guatemala ha sido realmente brutal. Realmente yo no recuerdo algún país que haya transmitido en vivo la ejecución por pelotón de fusilamiento de alguien. No recuerdo, no tengo certeza de otro país. Yo la única que recuerdo fue aquí en 1996, en tiempos del expresidente Álvaro Rosui Irigoyen. Sí. Ya no hay condenados a pena de muerte, fueron modificados a través de un recurso de revisión cumpliendo sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es lo que nos dice Neri. Si es así, yo me he equivocado rotundamente. Yo estaba seguro de que habían entre 36 y 40. Esa es la discusión justamente. Jorge Lucas nos dice, sería bueno ver la fundamentación de la sentencia de la CC. La Constitución Política de la República de Guatemala contempla la pena de muerte. Es lo que nos dice el licenciado Jorge Lucas. Y Raúl, la descabellada sugerencia de una tuitera de derogar el artículo 4 de la Constitución me espanta. Menos redes, más libros, es lo que nos dice Raúl. Adrián. Bueno, a mí hay 3 tweets seguidos que me gustaron mucho. Quetzalumán y Clara creo que abordan 2 temas torales. Clara justamente va al hecho, a la mata del problema, a la raíz, y es cierto. El tema es que en una dinámica estatal tan abandonada como la que hemos tenido, es evidente que la ausencia del Estado genera caos y el caos genera esto. Y lo que dice Quetzalumán, que es absolutamente cierto a mi juicio, y es que
el promulgar y el justificar el que a hierro mata, a hierro muere, o de eso, a linchar a alguien, o sea, de verdad nos aleja cada vez más de la naturaleza o de la esencia humana que, como yo les decía, debemos tener. Ahora, miren, lo que pasa es que es entendible la desesperación de la población, no digamos de aquella gente que ha sido víctima o lo ha vivido más de cerca con algún familiar o alguna persona cercana, sobre todo cuando uno ve los perfiles o el nivel de patología social que viven algunos sujetos delincuentes de este país. En ese sentido, creo que de verdad, si bien es cierto que uno de los principios del derecho penal y más de la teoría del margen penitenciario, de la imposición de una sanción, de una pena, es buscar la reinserción y la rehabilitación. Hay momentos en que sí es bien discutible, y no sé, yo no soy experto en la materia, pero no sé qué tanto es rescatable a una persona con una patología tan enraizada. Se habla que del total de reos en este país, en torno al 15 al 20% no son rehabilitables, o sea, no existiría la posibilidad. ¿Cuál es la obligación del Estado entonces frente al bien común que yo siempre he tratado de defender desde esta silla? Y es la protección de la colectividad frente al individualismo. En ese sentido, el Estado, la obligación que tiene que tener frente a la sociedad es un aislamiento bajo parámetros de dignidad en lo que se permitan las condiciones y demás, con respeto a derechos humanos, pero justamente al principal derecho humano también, que es la vida en sociedad. Entonces creo que el hecho de una reclusión y un aislamiento del conglomerado social para evitar el riesgo a los demás, creo que es perfectamente viable. Es decir, si discutimos aquí el hecho de que si eso, o estar muerto, o lo caro que sale, se contrapone, bueno, tengamos ese debate, pero en esencia, de verdad, de una persona que lincha, de un marero que hace justicia desde la cárcel por un delito cometido según ellos y lo ajustician, miren, no hay mucha diferencia. Les reitero, es algo que es como echarle sal a una herida y a una deuda social que tenemos. Pero creo que tenemos que ser, de verdad, la diferencia entre esa gente y la gente que no lo hace, y los ciudadanos de bien, es justamente ese espíritu y esa parte humana de la cual ellos han sido absolutamente desprendidos o abandonados. Y reitero mucho lo que dice Clara. Es decir, aquí la factura que tenemos pendiente como sociedad es padecer los males de lo que hemos construido, todos, y la ausencia de Estado. Entonces tal vez vale la pena, si tenemos 20.000 privados de libertad, y de esos 20.000 privados de libertad, bajo las cifras que Juan Carlos nos indica, el 20%... Entre el 15 y el 20%. Son de verdad de imposible rehabilitación y reinserción. Bueno, requiere un abordaje distinto, un trato distinto, y evidentemente deberán ser aislados. Eso está incluso en los cánones de la teoría de la pena, y eso debe de ser obligación del Estado. Ahora, trascender de eso a retirarle la vida a alguien con toda la dinámica que vivimos, que nos termina enfermando más como sociedad, más todo el marco normativo internacional en cuanto a derechos humanos, pero no nos ofendamos por derechos humanos. O sea, decir que es que no son seres humanos, caray, nos pone en un mismo nivel. Entendamos, si bien es cierto, necesitamos vivir en una comunión y en convivencia social, y necesitamos aislar a este tipo de elementos que son irrecuperables, bueno, que se haga. Pero de eso, aplicar la pena de muerte, bueno, evidentemente yo estoy permeado porque yo me disto y yo creo más en el tema abolicionista, justamente por esto que les refiero, ¿no? Sí, yo entiendo que el licenciado Zapata tiene una carga ideológica, conceptual, profunda. Yo, en lo particular, no soy un creyente de que la pena de muerte vaya a solucionar en buena medida los grandes problemas de violencia que existen en nuestro país. Pero es que, oiga, como ciudadano también entiendo a ese ciudadano que dice, ¿sabe qué? Oiga, el marero, ese sí pudo. O sea, sí pudo hacer lo que otros no hacen. Mató al que él cree que hace mal. Y no le importa decir que fue él. ¿Y qué? O sea, ese nivel de cinismo, oiga, sí es de espantar a cualquiera, ¿eh? Ese nivel de certeza de que no pasa nada si tengo uno o más muertos encima. ¿Y qué? O sea, vamos a las redes. Estamos en el 4269-1824 en nuestra aplicación de WhatsApp. Nos dice, la pena de muerte no resuelve, solo garantiza que no volverá a delinquir y nos ahorra su manutención que pagamos todos con nuestros impuestos. Es lo que nos dicen a través de WhatsApp. No es justo saber que tantos criminales en prisión gozando de tantos privilegios después de que han violado y asesinado a tanta gente inocente, incluyendo menores. Es lo que nos plantea. Quizás con eso se acabe tanta delincuencia, sí a la pena de muerte,
¿Qué otra solución puede encontrarse para controlar la violencia que sobrepasa las fuerzas de seguridad y a un Ministerio de Gobernación colapsado? Hasta que asesinen a un funcionario o familiar, allí van a reaccionar. Este circo tiene justicia dependiendo del poder jerárquico, es lo que nos dicen. Este asunto tiene mucho que ver la ineficiencia del sistema penitenciario por tanta corrupción. No existe un eficaz sistema penitenciario y razón por la cual las personas consideran que es la única solución, pero la verdadera solución sería que el Estado funcione tanto en su sistema penitenciario como en su sistema de justicia, es lo que nos plantean. Qué fácil opinar cuando ni siquiera nos han robado un celular, mucho menos la vida de un padre, es lo que nos plantean. Bueno, nosotros somos ciudadanos como usted. A nosotros también nos han asaltado, a nosotros también nos han puesto una pistola en la cabeza, a nosotros también, oiga, nosotros no vivimos en otro planeta, vivimos en este país, con las condiciones de cualquiera de nuestros tuiteros, cualquiera de nuestros televidentes. Somos así, somos ciudadanos comunes y corrientes. La pena de muerte que se aplique a sicarios, violadores, secuestradores, ellos matan gente, entonces hay que hacer lo mismo con ellos. Hay tanta barbaridad que los pandilleros que están en las cárceles tienen buena atención, mientras que ya hicieron tanto daño a los ciudadanos. Yo digo sí a la pena de muerte. Nos dice Jorge Federico, si la Corte de Constitucionalidad no quiere aplicar la pena de muerte es porque no han asesinado a alguno de sus familiares para sentir el dolor en su corazón. Y nos plantean, si para luchar contra la impunidad en todos los ámbitos se necesitan más fondos, sería una buena solución crear temporalmente un impuesto de seguridad. Es lo que nos plantean a través de WhatsApp. Edgar. Sí, bueno, continuando con el debate, yo creo que se ha volcado, por lo que veo en los comentarios, hacia la pena de muerte como tal, ¿no? Que ya excede un poco la sentencia, porque además yo creo que lo de la sentencia lo hemos agotado bastante en los comentarios anteriores. Miren, yo creo, al igual que Adrián, no soy partidario de la pena de muerte por muchísimas razones, pero la principal tiene que ver con un tema de civilización, ¿no? O sea, un Estado que aspira a ser civilizado no puede quitar la vida, es un castigo cruel, anacrónico, del pasado, ¿no? Como la esclavitud. Para mí están al mismo nivel la esclavitud y la pena de muerte. Pero también, además del argumento moral, yo creo que hay una enorme cantidad de evidencia empírica que demuestra que la pena de muerte no es el mejor disuasivo de la criminalidad. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Es un castigo, pues digamos, bastante vil, poco civilizado, y al mismo tiempo estamos diciendo que no mejora y no reduce la criminalidad. Yo creo que hay vasta evidencia en Estados Unidos. Si ustedes comparan, por ejemplo, Wisconsin y Iowa, que no tienen pena de muerte, con Illinois, por ejemplo, se van a dar cuenta que en Illinois hay mayor tasa de homicidios, hay pena de muerte, se aplica. De hecho, se reactivó porque se había quitado, y en Wisconsin, Iowa, no. Luego ustedes ven, por ejemplo, en Luisiana, que es un estado con pena de muerte, hay altísima tasa de criminalidad. Nueva Orleans es una ciudad peligrosa, casi al nivel de Guatemala, de las peores del mundo, y hay pena de muerte. Entonces, ¿qué efectividad tiene la pena de muerte? Mismo país. Estamos hablando de un sistema, de un país donde el sistema de justicia funciona más o menos bien. Entonces, compare usted ciudades con pena de muerte, sin pena de muerte, saque el índice de correlación, que eso con estadística básica se consigue, y se da cuenta que no hay ninguna correlación entre pena de muerte y baja de criminalidad. Pero además hay otro tema bastante interesante. Desde el punto de vista económico, la pena de muerte sale carísima, porque hay que dar, claro, si usted va a condenar a alguien a muerte, tiene que estar completamente seguro que alguien fue. Primero, nunca o muy rara vez en un juicio es posible estar 100% seguro de que a quien usted está condenando cometió el delito. Eso nos pone dos problemas. Si lo condenamos a muerte y descubrimos que no fue él, perdón, lo siento, hombre, ya lo maté, mandemos una carta de disculpas a la familia y se acabó. Un gran problema. La vida de David Gale, si usted condenó a prisión a alguien que no fue, pues ya le causó un daño irreversible, pero por lo menos puede marginalmente recuperar los años de vida que le quedan y excarcelarlo e indemnizarlo. Pero además, lo que me refiero es, ¿por qué sale tan caro aplicar la pena de muerte? Piénselo bien. Usted, como tiene que estar lo más seguro posible para aplicar la pena de muerte, tiene que darle todos los recursos posibles en todas las pruebas, en todas las instancias, y eso tiene un costo para el sistema judicial altísimo. Entonces, la pena de muerte no baja la criminalidad, está comprobado. De hecho, para ser honesto y para que vea que soy honesto en el debate,
El único caso que uno podría invocar de correlación entre pena de muerte y baja criminalidad es Singapur. Lo que pasa es que ejecutaron a, no sé, 50.000 personas. Si usted ejecuta a mucha gente, probablemente si hay hay alguna baja. El problema es que va a matar un montón de inocentes. ¿Vale la pena matar un montón de inocentes? Yo creo que no. Pero quitando ese caso de la discusión, porque es un caso extremo, además de una dictadura bastante fea. Pero a ver, quizás el caso más cercano a nosotros, sin una aplicación de la pena de muerte bajo el sistema jurídico, Honduras. Fue Honduras. O sea, usted quemó 3 cárceles, no una, 3 cárceles. Mató en promedio a 200 reos, en su mayoría pandilleros, por cárcel. Y los índices no han disminuido. Claro. O sea, es que no le estoy diciendo que haya sido legal. Claro. O sea, fue una cosa muy... Entonces, yo creo que, y lo voy a decir de último también para empatizar, porque tampoco hay que ser ridículos. Miren, por todo lo que yo he planteado anterior, la pena de muerte es muy costosa, no tiene resultados positivos, es bastante cruel el castigo, poco civilizado. Éticamente yo creo que no se justifica. ¿Qué sí creo yo que es un problema? El deseo de venganza. Sinceramente, yo no le puedo decir, y empatizo con usted que está en casa, que comenta y que me ha dicho, mire, yo no creo que la pena de muerte se deba quitar porque hay gente que no se repara. Sí, a mí me da una rabia ver crímenes tan abyectos que yo también quisiera ver a esa persona ejecutada. Pero vamos, si lo que estamos diciendo es entonces, basémonos en términos de venganza, conversemos en términos de venganza, pero no le pongamos un saco que no corresponde a la discusión, porque por eficiencia y por civilización no va. Por venganza sí, y yo empatizo con usted. También he tenido ganas de ver a alguien en ejecución por lo abyecto de los crímenes que cometió, pero bueno, si lo que queremos es por venganza establecer la pena de muerte, discutámoslo, ¿no? Sería interesante. Vámonos a las redes, estamos con muchísimos mensajes a través de nuestra plataforma en Twitter con el hashtag Cambios Pena de Muerte Clara. A mí me pusieron la pistola. Ajusticiar a uno no resuelve a largo plazo, seguiremos muriendo y matando sin resolver nada. Claro que hay que estar bien seguros y los casos donde haya hasta grabaciones con cámaras, fotos, escuchas telefónicas, es lo que nos dice Julio. Edgar, el ser humano actúa dentro de ciertos parámetros de convivencia. Algunos seres ya no actúan como humanos, remedio diferente, dice Edgar. Lore nos plantea, más que pena de muerte, mejor que trabajen, digo yo, porque la pena de muerte es un riesgo que corren al delinquir y no disuade. Nos dice Judy Guate, no le apuesta a la prevención, fortalezcamos instituciones, policías, investigación criminal,